Hola, mi nombre es Daniela Martínez y en esta ocasión vengo a platicarles en este video acerca de la introducción a la segunda unidad del curso de probabilidad y estadística. En este video vamos a abordar los conceptos básicos de la probabilidad y cómo es que ésta se relaciona con el resto del análisis estadístico integral que hemos estado discutiendo a lo largo del curso. En esta ocasión vamos a abordar algunos de los conceptos básicos dentro de la probabilidad como disciplina, más que como el cálculo de una medida de posibilidades. Entender el cálculo de las probabilidades es sumamente importante dentro del análisis estadístico integral, puesto que la probabilidad nos permite cuantificar qué tan posible es que ocurra un suceso considerado como aleatorio. Ya hemos hablado acerca del concepto de aleatoriedad en otros momentos dentro del curso y en esta segunda unidad, la cual se denomina probabilidad, vamos a estar revisando y comprendiendo algunas de las técnicas específicas que nos van a permitir cuantificar qué tan probable es que un determinado experimento nos genere un resultado en particular. Podemos observar en la diapositiva la figura que nos muestra distintas regiones dentro del mundo. Y bueno, ¿qué información nos está arrojando la presentación? Bueno, la figura, perdón. Nos está presentando la cantidad en promedio de muertes atribuibles a accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes en cada una de las regiones. Tenemos por ahí la región de las Américas, Europa, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos valores los podemos utilizar para calcular qué tan probable es que nuestra causa de fallecimiento en un futuro sea atribuible a un accidente de tránsito. Pero para poder calcular estas probabilidades, primero tenemos que comprender el concepto de probabilidad y cómo relacionar esta información para poder realizar los cálculos correspondientes. En la nota publicada por la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 50% de los fallecidos por accidente de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas, lo cual nos arroja información importante y trascendente si nos dedicamos a, por ejemplo, a desarrollar políticas en relación a el tránsito o políticas en relación con la afluencia de vehículos en una determinada ciudad. Toda esta información la podemos generar a partir del conocimiento y el entendimiento de herramientas de la probabilidad. En esta diapositiva se hace una reflexión acerca de cómo se llegó a esta relación, a esta conclusión que nos muestra la figura, donde nos dicen que se analizaron las causas de muerte de 100,000 decesos reportados y nos da información acerca de la cantidad que se espera que sean atribuibles a accidente de tránsito. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo se concluye acerca de las probabilidades con esta información que tenemos a la mano? Para poder responder esta pregunta, lo primero que tenemos que comprender es qué es la probabilidad, cómo la calculamos, cuáles son los elementos que se requiere conocer para poder calcular probabilidades y bueno, es justamente lo que vamos a discutir en esta presentación. En la diapositiva se presenta un concepto muy general acerca de lo que es la probabilidad como disciplina y como herramienta de análisis. Nos dice, la probabilidad analiza la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones que se consideran suficientemente estables. Podemos observar en el concepto que hay por ahí ciertas frases o conceptos que están resaltados en el color naranja porque son elementos que son importantes para comprender el concepto de la probabilidad. En primer lugar, tenemos el experimento aleatorio. Un experimento se dice que es aleatorio cuando no es posible conocer o anticipar el resultado que nos va a generar el experimento, incluso cuando el experimento se ejecute exactamente bajo las mismas condiciones. Por otro lado, tenemos la frase suficientemente estables. ¿A qué nos referimos con estabilidad?
Decimos que una situación o la ejecución de un experimento es estable cuando se mantienen los resultados o el proceso de ejecución igual a través del tiempo y cuando ligeros cambios en las condiciones de ejecución no van a afectar de manera grave o significativa los resultados del experimento. Tenemos también resaltada la frase resultados posibles. Cuando hablamos de todos los resultados posibles, pues es justamente eso. Todos los resultados que yo pudiera observar al ejecutar el experimento. Hay algunos experimentos que por su naturaleza, el propio experimento nos dice o nos permite determinar todos los resultados posibles. No hay que confundir esto con el resultado obtenido. Resultados posibles son los que yo puedo obtener cuando ejecute el experimento. Los resultados obtenidos son los que yo obtengo al ejecutarlo. Los obtenidos son los que no se pueden anticipar para un experimento aleatorio, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el concepto de frecuencia. Este concepto también ya lo revisamos en la unidad anterior. Y bueno, ya habíamos comentado que la frecuencia se refiere a la cantidad de veces que se observa un resultado en particular, ¿sí? La cantidad de veces que ocurre un resultado en particular. Y bueno, este concepto es importante para poder entender un poquito la clasificación de la probabilidad, porque no todas las probabilidades son las mismas probabilidades. La probabilidad tiene una clasificación. Antes de pasar a la clasificación de la probabilidad, vamos a desmenuzar un poquito el ejemplo que teníamos en la diapositiva 1 y extraer la información y asociarla con el concepto de la probabilidad. En primer lugar, para el ejemplo de la nota publicada por la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál sería nuestro experimento aleatorio? Bueno, en este caso, el experimento aleatorio sería el proceso de revisar y analizar las causas de muerte de todas las muertes registradas en cada región que se está analizando o para las cuales se está generando el estudio. Las condiciones del experimento. En este caso, se define como condiciones del experimento, pues el proceso de obtención de información para poder generar las tablas que nos dan los resultados que tenemos en el gráfico. En este caso, la información se obtiene de las oficinas de registro civil. Por lo tanto, la información es confiable y dado que se obtiene a través de una verificación de documentos, podemos decir que las condiciones del experimento van a ser estables para todas las regiones. La frecuencia de ocurrencia, ¿cuál sería? En este caso, una vez que se verificaron todas las causas de muerte a través de las actas de defunción, se toma nota de cuáles fueron las muertes que fueron registradas o atribuibles a accidentes de tránsito como causa de deceso. Entonces, vamos a contabilizar todos los casos que caen en esta categoría para poder generar la estadística de la cantidad promedio de observaciones y esta estadística la vamos a convertir en una probabilidad cuando tengamos información completa acerca de todos los posibles resultados que pudimos obtener. En este caso, los resultados posibles serían las diferentes causas de deceso que están registradas en las actas de defunción. Habría muchísimos ejemplos, incluso la causa desconocida, ¿no? Tendríamos por ahí enfermedades cardíacas, enfermedades congénitas, homicidios, el accidente de tránsito, que es justamente sobre lo que trata el estudio, accidentes laborales, etcétera, etcétera. Entonces, estos son todos los resultados posibles y a partir de todos los resultados y observaciones posibles y con las frecuencias determinadas es como se calculan los datos que nos está presentando el gráfico del ejemplo número 1. En este sentido, entender el concepto de probabilidad y todos los elementos que lo componen es bien importante para que nosotros podamos determinar cómo vamos a calcular la probabilidad de un resultado particular para un experimento aleatorio en particular. Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se clasifica la probabilidad. Hace ratito les dije, no todas las probabilidades son las mismas probabilidades. ¿Por qué y de qué depende? Bueno, va a depender mucho del contexto y va a depender mucho de cómo se define el experimento aleatorio que se está analizando. Tenemos ahí en la diapositiva 5 fragmentos
5 ejemplos relacionados con probabilidades. Tenemos el ejemplo de la nube de color azul que dice, la probabilidad de que caiga cara al lanzar una moneda es de 0.5. Aquí estamos hablando de un tipo de probabilidad en particular a la cual le estamos asignando un valor específico. En este caso decimos que la probabilidad de obtener cara en el experimento aleatorio que consiste en lanzar una moneda es de 0.5. Más adelante vamos a ver por qué es 0.5 y qué significa que sea 0.5. Solo es importante entender ahorita que ese es un tipo de probabilidad. En la burbuja, en la nube de color verde, se menciona que hay una alta probabilidad de que el acusado sea culpable. Aquí, en este ejemplo, podemos observar que ya no se está asignando un valor numérico a la probabilidad, sino que se le está asignando un valor categórico o un valor cualitativo. Decimos, hay una alta probabilidad, baja probabilidad, probabilidad nula, probabilidad completa. Esas son otras formas de clasificar la probabilidad que caen dentro de una categoría específica que vamos a ver más adelante también. Una disculpa. En la nube de color amarillo tenemos otro ejemplo. Dice, la probabilidad de que se recupere de la enfermedad es del 60%. Aquí tenemos otro tipo de probabilidades para la cual también se está asignando un valor numérico, por lo tanto, la expresión de la probabilidad es cuantitativa y a diferencia del ejemplo de la nube de color azul, en este caso el valor asignado está descrito en porcentaje. En la nube de color violeta morado dice, es poco probable que la central reciba más de 100 llamadas entre las 17 y las 17:45 horas. De nuevo, aquí estamos observando cómo la probabilidad se está asociando con un atributo de calidad más que de cantidad. Estamos diciendo, es poco probable. Finalmente, en la nube de color rosa dice, es imposible que llegue a las 5 de la reunión. ¿Sí? La palabra imposible o imposibilidad la podemos atribuir al concepto de probabilidad porque decimos que un evento imposible es un evento que no puede ocurrir y por lo tanto la probabilidad asociada para este evento va a ser siempre 0. Lo vamos a ver más adelante cuando discutamos un poco acerca de los axiomas de las probabilidades, pero esta es otra forma de describir la probabilidad de un suceso o la probabilidad de un experimento. Entonces, estas probabilidades no son las mismas, a pesar de que están asociadas todas ellas a situaciones o contextos donde está involucrada la aleatoriedad o la incertidumbre. Sin embargo, para poder utilizar el tipo de expresión adecuada al contexto sobre el que se está trabajando, pues tenemos que comprender los tipos de probabilidades que existen. En primer lugar, tenemos a la probabilidad clásica o probabilidad teórica. En este tipo de probabilidades, la probabilidad asignada para cada uno de los posibles resultados de un experimento se obtiene a partir de esta relación que tenemos aquí. Esta relación se conoce como la regla de Laplace y no es nada más que encontrar la relación que existe entre la cantidad de resultados favorables para aquella definición de lo que yo estoy entendiendo para el cálculo de probabilidades entre la cantidad posible de resultados que podría generar mi experimento aleatorio. En este tipo de probabilidades se considera que todos los posibles resultados del experimento son mutuamente excluyentes e igualmente probables, es decir, mutuamente excluyente significa que si ocurre un resultado no podría ocurrir un resultado distinto. En el ejemplo clásico del lanzamiento de una moneda tenemos dos posibles resultados, que la moneda caiga con la cara hacia arriba o que la moneda caiga con la cruz hacia arriba, o bueno, como le decimos en México, águila hacia arriba o sello hacia arriba. Tenemos dos posibles resultados. Ambos son mutuamente excluyentes porque yo sé que si me cae sello no me puede caer águila y viceversa. Eso significa que sean mutuamente excluyentes. E igualmente probable significa
que la probabilidad que tengo para cada uno de los posibles resultados se va a dividir entre la cantidad de posibles resultados. Es decir, si yo tengo 2 posibles resultados para mi experimento, la probabilidad se divide entre los 2, por lo tanto me quedaría 0.5 y 0.5. Si yo tengo 4 posibles resultados, la probabilidad se dividiría entre los 4, que sería 0.25, 0.25, 0.25 y 0.25. ¿Por qué? Porque la suma de las probabilidades de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio siempre nos debe de dar 1. ¿Ok? Este es uno de los axiomas de la probabilidad o una de las 3 reglas que rigen el cálculo de las probabilidades. Bien, entonces, este tipo de probabilidad clásica difiere de la siguiente tipo de probabilidad que vamos a ver, que es la frecuencial, en el sentido de que no importa la cantidad de veces que yo ejecute mi experimento, la probabilidad de cada resultado se va a mantener constante para todas las ejecuciones, a diferencia de la probabilidad frecuencial, que la vamos a ver más adelante. Tenemos 2 ejemplos que son ejemplos clásicos de cálculos de probabilidades, probabilidades clásicas o probabilidades teóricas. Entonces, tenemos identificadas primero la descripción del contexto del experimento y luego los elementos necesarios para el cálculo de probabilidades. En el caso del primer experimento dice, suponga que se lanza un par de dados, es decir, lanzamos 2 dados al mismo tiempo y nos dicen, obtenga la probabilidad de obtener el mismo número en los 2 lados, es decir, que los 2 lados caigan con la cara que tiene la misma cantidad de puntos hacia arriba. Es decir, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 o 6, 6. Entonces, el experimento, ¿en qué consiste? Si yo quiero describir al experimento aleatorio que se va a estar ejecutando, pues el experimento es, tengo 2 dados en mi mano o en en algún recipiente y los voy a lanzar los 2 al mismo tiempo. Ese es el experimento. Ahora, el suceso, que también a veces se le llama evento, al cual yo le quiero calcular la probabilidad, se describe de esta manera, obtener el mismo número en los 2 dados. ¿Sí? Es bien importante que tengamos claro cuál es el suceso al que le vamos a calcular la probabilidad, porque si no lo tenemos claro no vamos a poder cuantificar la probabilidad. Entonces, la regla de Laplace me dice que yo tengo que determinar cuántos de todos los resultados posibles son favorables para el suceso al que le quiero calcular la probabilidad. En este caso, el suceso es obtener el mismo número y ya dijimos que tenemos 6 posibilidades para ese suceso. Que los 2 dados me caigan con 1 y 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Son 6 resultados probables, 6 resultados favorables para el suceso A. Y luego me dice que también tengo que cuantificar todos los resultados posibles para la ejecución del experimento. En este caso, lo vamos a revisar más adelante, pero el cálculo o la obtención de todos los resultados posibles al lanzar 2 dados, yo lo voy a obtener al multiplicar las 6 posibilidades de un dado por las 6 posibilidades del segundo dado, lo cual me da 36 resultados posibles. En este sentido, la probabilidad de que ocurra el suceso A va a ser igual a dividir la cantidad de resultados favorables entre la cantidad total de resultados, dando como resultado una probabilidad de 0.17 de que una vez que yo lance mis 2 dados, los 2 dados caigan con el mismo número en la cara que queda viendo hacia arriba. En el segundo ejemplo de probabilidad clásica nos mencionan que se desea determinar la probabilidad de que al lanzar una moneda en 2 ocasiones se obtenga primero una cara y posteriormente una cruz. En este caso definimos, el experimento es el lanzamiento de 2 monedas de manera consecutiva o bien una moneda de manera secuencial, ¿sí? De hecho, el lanzamiento es secuencial, no es consecutivo. Aquí necesitamos corregir esto.
Y luego el suceso al cual yo le quiero calcular la probabilidad es obtener en mi primer lanzamiento una cara y en mi segundo lanzamiento una cruz. Ok, lo primero que tenemos que hacer para calcular la probabilidad del suceso B es determinar la cantidad de resultados favorables al ejecutar el experimento. Si yo lanzo una moneda, tengo dos posibilidades, o me cae cara o me cae cruz. Y luego ya lancé la moneda y voy a registrar el primer lanzamiento, lanzo la segunda moneda o la moneda de nuevo y voy a registrar el resultado del segundo lanzamiento, al cual también o es cara o es cruz. Por lo tanto, solo va a haber un resultado favorable para obtener primero una cara y luego una cruz. Porque los otros resultados serían obtener primero cara y luego cara, o bien primero cruz y luego cara, los cuales no son resultados favorables para mi suceso. En este sentido, con un único resultado favorable para mi suceso y 4 posibles resultados para el experimento, tengo que la probabilidad del suceso B va a ser igual a 1 sobre 4, o bien 0.25. Estos dos experimentos son experimentos de tipo probabilidad clásica. ¿Por qué? No importa la cantidad de veces que yo lance los dos dados, este valor de probabilidad siempre se va a mantener constante. Lo mismo para el lanzamiento de las monedas. La probabilidad de que yo obtenga primero una cara y luego una cruz siempre va a ser 0.25, sin importar la cantidad de veces que yo ejecute el experimento. ¿Por qué? Porque el cálculo de la probabilidad depende de una definición teórica del experimento y no de la cantidad de veces que el experimento se haya ejecutado. No obstante, existen casos en los cuales las probabilidades se van a determinar a partir de la cantidad de veces que se ejecute el experimento. Y esto sucede principalmente porque hay una incapacidad o una imposibilidad de conocer todos los posibles resultados que pudiésemos tener para el experimento aleatorio en cuestión. Este tipo de probabilidad, a la cual se le conoce como probabilidad frecuencial o probabilidad empírica, se utiliza mucho en procesos de evaluación o de análisis a partir de la generación de información aleatoria, como son procesos industriales, algunos procesos científicos, procesos de experimentación, en donde la colección de valores distintos que se van produciendo para el experimento depende de la ejecución del experimento y no del experimento en sí. En este sentido, el cálculo de la probabilidad de un suceso también se determina aplicando una regla la regla de Laplace. Podemos observar aquí que la forma para el cálculo de probabilidades tiene pues más o menos como la misma estructura que para el caso de las probabilidades clásicas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es los elementos que la componen. En el caso de la probabilidad frecuencial o empírica, la relación que se hace es la cantidad de veces que se produjo un resultado particular en n ejecuciones del experimento. ¿Sí? Aquí ya no hablamos de la totalidad de posibles resultados, sino de la cantidad de veces que se ejecutó el experimento. Entonces, decimos que si efectuamos una serie de n minúsculas repeticiones de un experimento en particular, y determinamos como f minúscula el número de repeticiones en las cuales se presentó el suceso que nos interesa estudiar, entonces la probabilidad del suceso será igual a la división de la cantidad asignada para f minúscula entre la cantidad asignada para n minúscula, en cuyo caso el valor máximo que podríamos tener pues sería 1, ¿verdad?, que es la situación única en la que todas las ejecuciones del experimento nos dio o nos presentó el suceso en cuestión que estamos analizando. Y el número más pequeño que podríamos obtener es 0. ¿Por qué? Significaría que para las n ejecuciones del experimento ninguna vez ocurrió el suceso que estamos analizando. En este sentido, se valida de nuevo el axioma principal de las probabilidades,
¿Qué nos dice? Que una probabilidad jamás podrá ser mayor que uno, y jamás podrá ser menor que 0. Entonces las probabilidades siempre van a estar dentro de ese intervalo de 0 a 1, incluyendo los valores límite. Tenemos un ejemplo que justamente se relaciona con un proceso de ensamble donde se está aplicando la probabilidad frecuencial para calcular la probabilidad de un suceso. Entonces el ejemplo nos dice que se está interesado en conocer el margen de error de los diámetros internos de un componente de ensamble. Para esto, se seleccionan aleatoriamente una cierta cantidad de componentes para analizarlos. En este caso, se seleccionaron aleatoriamente 10 componentes para su observación y la medición de sus diámetros. Los diámetros de estas muestras son los que están listados aquí en la diapositiva. Entonces nos están pidiendo calcular la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente un componente dentro de la población de componentes, el diámetro sea menor que 1.2 centímetros. Entonces, para poder calcular esta probabilidad, la única información que tenemos a la mano pues es la muestra que ya recolectamos. Entonces, observamos las mediciones para cada uno de los componentes dentro de la muestra y determinamos cuáles y cuántos son los componentes que cumplen con el suceso de interés, que en este caso es que su diámetro sea menor que 1.2 centímetros. Entonces tenemos que este componente sí tiene un diámetro menor que 1.2, este también, este no, este tampoco, este no. ¿Por qué? Porque nos dice menor que 1.2. Si vale 1.2 ya no cumple. Aquí siempre hay que cuidar mucho las desigualdades y cómo se definen las desigualdades, ¿ok? Este sí cumple, no cumple, no cumple, no cumple y no cumple. Por lo tanto, únicamente tenemos 3 componentes para nuestra muestra de 10 componentes que cumplen con lo establecido por el suceso, es decir, que su diámetro interior sea menor que a 1.2 centímetros. En este sentido, la probabilidad del suceso C va a ser igual a 3 componentes, que ese fue el valor asignado a mi frecuencia, entre 10 componentes, que es la cantidad de veces que yo ejecuté el experimento aleatorio. La probabilidad del suceso definido por la letra C es igual a 3 sobre 10 o 0.33. Es importante comentarles que siempre que se defina un suceso, cuando se esté trabajando con el cálculo de probabilidades en experimentos aleatorios, es asignar una literal en mayúscula para definir al suceso y la nomenclatura para el cálculo, formulación, planteamiento y ejecución de probabilidades es la probabilidad, que usualmente se denota como P mayúscula o PR, dependiendo del libro, del autor o de quien lo esté definiendo. Y luego entre paréntesis, nada más que aquí la transformación del PowerPoint al PDF no me transformó correctamente los símbolos, pero aquí estarían unos paréntesis. El evento, la literal, perdón, asociada al evento al que le estoy calculando la probabilidad. Y luego igual la formulación para el cálculo de mi probabilidad y ya el valor de la probabilidad en decimal. En algunos casos es necesario que estas probabilidades que nosotros generamos las representemos en forma de porcentaje. Usualmente esto depende mucho del analista o de la persona que esté o que vaya a mostrar la información obtenida a partir del análisis. No obstante, es importante mencionar que las probabilidades de forma estricta se representan en formato decimal, no en formato de probabilidad. Perdón, no en formato de porcentaje. Cuando representamos porcentajes, se asocia más a la palabra posibilidad que probabilidad. Entonces, es una cuestión más de concepto, ¿no? O más de el uso correcto de la terminología dentro de la disciplina. No obstante, al final de cuentas, lo que importa es la interpretación de la información. Entonces,
Si ustedes dicen aquí el 33% de las piezas, esperamos que el 33% de las piezas tengan un diámetro menor que 1.2 centímetros, es completamente válido porque es una interpretación del resultado. Sin embargo, si queremos ser estrictamente correctos con el uso de la terminología y queremos hablar sobre la probabilidad del evento, la probabilidad sería 0.33, ¿de acuerdo? Esto es nada más como es como una especificación de cómo se utilizan los términos dentro de la disciplina. Finalmente, dentro de la clasificación de las probabilidades tenemos a la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva es aquella que utilizamos para hacer inferencias rápidas a partir de la experiencia que ya tenemos analizando algo u observando algo. Este tipo de probabilidades no tienen como tal una validez científica o una validez técnica dentro de la disciplina, pero nos ayudan a hacer conjeturas previas para saber hacia dónde dirigir un estudio. Por ejemplo, se nos muestran ahí dos ejemplos. Dice, hay una probabilidad del 90% de que las ventas mejoren el próximo año, pero quizá este valor del 90% lo está diciendo una persona que tiene muchas experiencias en ventas y está viendo cómo se está mostrando la tendencia de los clientes, cómo se está haciendo la solicitud de los productos, cómo se están moviendo los inventarios, y con base en esa información lanza esta estimación de la probabilidad, pero no la está calculando con base en un dato específico. Por eso se convierte en una probabilidad subjetiva. En el segundo ejemplo dice, hay una alta probabilidad de sacarme un 100 en el examen. Y bueno, este tipo de afirmaciones lo hacemos cuando tenemos elementos suficientes para suponer que las probabilidades son elevadas o que son bajas. En ese sentido, si yo me preparé, estudié, hice los ejercicios, me retroalimentó el docente, me siento confiado, repasé los temas, entonces yo puedo decir, bueno, tengo una alta probabilidad de sacarme un 100 en el examen. ¿Por qué? Pues por todos estos elementos que me proveen la confianza para decirlo. No obstante, no tengo tampoco un sustento teórico o un fundamento cuantitativo para poder determinar cuándo la probabilidad es alta o cuándo la probabilidad es baja. Entonces, las probabilidades subjetivas nos sirven para tener nociones acerca de lo que esperamos que ocurra con un conjunto de datos, pero no tienen una validez o un rigor científico o técnico cuando se trata de la presentación de datos o de análisis formales para datos, ¿de acuerdo? Dentro de los conceptos importantes de la probabilidad que hemos estado revisando ahorita está uno al cual no le habíamos puesto un nombre, pero ya lo hemos mencionado. El concepto del espacio muestral se denota, o bueno, se hace referencia a este conjunto universal de observaciones o de resultados que se asocian a un determinado experimento aleatorio. Y aquí es bien importante recalcar o hacer énfasis en que cuando hablamos de las probabilidades clásicas, el espacio muestral nunca cambia, siempre va a ser el mismo espacio muestral, pero cuando hablamos de probabilidades empíricas, el espacio muestral cambia en función de la ejecución del experimento y de las observaciones que se van generando conforme se ejecuta el experimento. De igual forma, en ambos casos, el espacio muestral lo podemos definir como todos los posibles resultados que voy a tener asociados a un experimento aleatorio. Ese es el concepto como tal. Y bueno, dentro de los espacios muestrales podemos identificar eventos o sucesos que, como lo estuvimos viendo en los ejemplos de hace rato, hace referencia a subconjuntos específicos dentro del espacio muestral. Los espacios muestrales se representan siempre con la letra S mayúscula, ¿sí? S mayúscula por sample space, ¿no? Es espacio muestral. Y los espacios muestrales pueden ser finitos y pueden ser infinitos, dependiendo de la naturaleza del experimento. Tenemos aquí en la figura un ejemplo, bueno, el ejemplo del espacio muestral correspondiente al experimento que consiste en lanzar dos dados de manera consecutiva.
Entonces, como comenté hace rato en los ejemplos, en este experimento tenemos 36 resultados distintos. Los 36 resultados surgen a partir de los pares de las diferentes puntuaciones que podemos tener en cada uno de los dados. Entonces, si defino a uno de mis dados como el de color amarillo y defino el otro dado como el color rojo, cada punto dentro de esta cuadrícula hace referencia a la cantidad de puntos posibles para cada uno de los dados. En este punto muestral, donde un punto muestral es cada uno de los elementos que componen un espacio muestral, tenemos que en el dado amarillo me salieron 3 puntos y en el dado rojo me salieron 5 puntos. En este sentido, el espacio muestral agota la totalidad de resultados posibles en el experimento. Y bueno, antes de que digan, híjole, qué complicado va a ser expresar de manera gráfica los resultados de cada experimento, porque conforme el experimento se vuelve más complejo, seguramente el espacio muestral se vuelve más complejo. Y sí, así es. La ventaja es que no siempre tenemos que hacer este tipo de descripción gráfica para definir el espacio muestral, porque en realidad lo que nos interesa más es cuantificarlo, saber cuántos elementos tiene, porque es lo que nosotros necesitamos para calcular probabilidades, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo definimos un espacio muestral? Definitivamente, y ya no me quiero detener tanto como en estos aspectos porque no quiero alargar muchísimo el video, pero lo que necesitamos, el paso esencial para poder definir un espacio muestral es comprender nuestro experimento. Si no nos queda claro lo que ocurre en el experimento, no vamos a poder asociar todos los resultados de su espacio muestral. Necesitamos entender si el experimento es un experimento simple, es decir, consiste solo de una ejecución de algo, o si es un experimento compuesto, y si es un experimento compuesto, ¿qué ocurre con cada una de sus etapas? Entonces, ese es un punto bien clave, entender qué ocurre en todas las posibles ejecuciones de mi experimento. Y aquí se requiere mucho el análisis lógico o el razonamiento lógico para poder entender lo que está pasando en cada experimento aleatorio. En la diapositiva nos presentan otro ejemplo. Tenemos una tómbola, es decir, como estas ruedas que se utilizan en las rifas, ¿no? En las loterías, que tiene 36 pelotitas de distintos colores. Tenemos 12 pelotitas de color blanco, 12 pelotitas de color amarillo y 12 pelotitas de color rojo. Dice, el experimento aleatorio consiste en girar la tómbola y elegir de manera aleatoria, es decir, sin producir un resultado específico, elegir un valor. ¿Qué resultado podríamos tener? Una pelotita de un determinado color con un determinado número, porque como tenemos 12 pelotas, pues van a estar enumeradas desde el 1 hasta el 12. Entonces, nuestro espacio muestral sería aquel que me defina los 36 posibles resultados dentro de mi experimento. Yo tengo que encontrar o definir una forma de poder denotar o representar a todos los posibles resultados. En este caso, para el ejemplo, pues se utiliza un formato conveniente que me asocie el número que tiene la pelotita, el número marcado, con la letra que describe el color. Sería 1R, 2R y así sucesivamente hasta 12R para las 12 pelotitas rojas y lo mismo para las 12 pelotitas blancas y para las 12 pelotitas de color amarillo. Entonces, la definición del espacio muestral, más bien, el planteamiento matemático del espacio muestral consiste en esta notación, que es una notación de conjuntos, así se le denomina. Ese es mi conjunto universal que me representa el espacio muestral del experimento y está compuesto por todos estos 36 elementos. El hecho de que estén encerrados en llaves hace referencia a una notación de conjuntos y me dice que todo lo que se encuentre dentro de las llaves son los elementos que componen a mi conjunto. ¿Ok?
Otra forma de definir espacios muestrales, sobre todo cuando son espacios muestrales infinitos, que puede ser el caso de algunos experimentos, es a través de enunciados matemáticos o reglas matemáticas. Por ello se le denomina método de la regla. El método de la regla consiste en definir el espacio muestral, el conjunto asociado al espacio muestral a través de la definición de variables, reglas y restricciones, donde tenemos que el formato para el método de la regla, que es como está aquí descrito, es las variables que yo voy a definir para asignar los resultados del experimento. En este caso, las variables son X y Y, porque el experimento consiste en describir el área que encierra este círculo de radio 3 centrado en el origen del plano cartesiano, entonces del primer cuadrante. Para esto, para yo definir el área, yo necesito dos variables porque estamos hablando de un espacio bidimensional, por lo tanto tengo la variable X y la variable Y. Y bueno, tenemos esta línea que está aquí, que es una línea vertical que separa las dos secciones de la regla. Esta línea se lee como dado que. Es parte de la notación matemática. Entonces es las variables X, Y, dado que, esa es mi regla, dado que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 9, es decir, esto me describe el círculo que tenemos aquí y las restricciones para mis variables son estas dos, que X debe de ser mayor o igual a 0 y este símbolo que tenemos aquí denota una intersección, que también es parte de la nomenclatura que se utiliza en la descripción de conjuntos. Esto es una intersección, que se traduciría como una y, es decir, se deben de cumplir las dos restricciones, y y mayor o igual a 0. Entonces, el uso de este método a veces es un poquito más complejo porque requiere, por un lado, el entendimiento de cuáles van a ser las restricciones matemáticas o los modelos matemáticos para definir el espacio muestral. No se preocupen, en esta sección, en esta unidad, no vamos a trabajar tanto con definiciones de espacios muestrales con este método, pero es importante que sepan que existe, ¿no? Por si lo encuentran descrito en alguna información de referencia que están revisando o lo requieren en el futuro, pues sepan que existe y sepan cómo interpretarlo. Y bueno, una herramienta que nos ayuda muchísimo a describir o definir espacios muestrales, sobre todo cuando tenemos eventos compuestos, es decir, experimentos compuestos, experimentos que constan de más de una etapa en su proceso de ejecución, son los diagramas de árbol. Los diagramas de árbol son eso, son diagramas que se dibujan y que como van creciendo en ramitas dependiendo de los posibles resultados que vamos a tener en cada etapa, pues por eso se llaman diagramas de árbol. Entonces, resulta ser una ayuda visual bastante útil para poder definir un espacio muestral. El problema es que si las etapas de nuestros experimentos tienen una gran cantidad de resultados, el diagrama de árbol se puede hacer grandísimo y resulta, por tanto, difícil representarlo de manera gráfica. No obstante, para experimentos no tan complejos, pues resulta bastante didáctico para poder entender la relación que existe entre las etapas. Tenemos aquí un ejemplo para definir un espacio muestral empleando la herramienta del diagrama de árbol. El experimento dice, suponga que lanzamos una moneda y una vez que lanzamos la moneda, si esta cae cara, vuelvo a lanzar la moneda y se acaba el experimento. Pero si cae águila o cruz, entonces voy a lanzar un dado una sola vez y ya una vez que lance el dado, se acaba mi experimento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las etapas. Mi experimento consta de dos etapas, porque primero lanzo la moneda y dependiendo de lo que ocurra con esa moneda, voy a ejecutar una segunda acción. Entonces, son dos etapas que están asociadas a mi experimento aleatorio. En este caso, yo voy a definir como H el resultado de mi moneda si cae cara y como T el resultado si en mi moneda cae cruz. ¿Sí? Y bueno, voy a definir los números del 1 al 6
para el lanzamiento del dado. ¿Por qué? Pues porque estoy asociando la cantidad de puntos que tiene cada una de sus caras. Entonces, el experimento aleatorio consiste, etapa 1, lanzo una moneda y puedo tener dos posibles resultados. Aquí están representados los dos posibles resultados. Este es el origen del árbol, imaginémonos que es el tronco de donde se van a desprender todas las ramas del árbol. Entonces, ¿qué es el arranque del experimento? Tenemos dos ramitas, una para cada uno de los posibles resultados del lanzamiento de la moneda. El experimento me dice, si cae cara, tu segunda acción, es decir, la segunda etapa del experimento, va a consistir nuevamente en el lanzamiento de una moneda, la cual tiene dos posibles resultados. Pero si tu moneda cayó cruz, entonces vas a lanzar un dado en la etapa 2 del experimento, la cual tiene 6 posibles resultados. En este caso es un experimento que consta de 2 etapas y que tiene 8 posibles resultados. ¿Cuáles son los 8 posibles resultados o cómo lo determino a partir del diagrama de árbol? Lo que hago es voy a seguir todos los caminos de cada una de las ramas. Es decir, cara a cara, que es este resultado. Cara cruz, que es este resultado. Cruz 1, que es este resultado. Cruz 2, que es este resultado, y así sucesivamente. De tal forma que el espacio muestral va a estar constituido por todos los resultados que yo obtuve, o más bien, todas las rutas que yo pude construir a partir de mi diagrama de árbol. Entonces, es una ayuda bastante visual, es bastante didáctica para poder determinar el espacio muestral de un experimento aleatorio que consta de varias etapas, pero, como les decía, si aquí existieran otras etapas y cada una de esas etapas tiene una gran cantidad de posibles resultados, ahí el árbol empieza a crecer y crecer y crecer, de tal forma que se vuelve complejo representarlo en un diagrama. Entonces, cuando este es el caso, existen otras técnicas que son más útiles y que son más prácticas para cuantificar el espacio muestral. Las vamos a ver en la siguiente sesión, cuando repasemos el tema de técnicas de conteo. En este caso, solo es importante comprender cómo funcionan los diagramas de árbol y cómo es que se utilizan para poder establecer o definir los espacios muestrales para los experimentos aleatorios. Bien, tenemos aquí un problema de ejercicio. Me lo voy a brincar, no lo voy a resolver ahorita porque si no me voy a extender mucho en el video, pero recomiendo ampliamente que se le den pausa al video y traten de resolverlo. Traten de comprender en qué consiste el experimento, cuáles son los posibles sucesos que van a ocurrir, cuántas etapas tiene el experimento y que utilicen el diagrama de árbol para poder generar todos los posibles resultados que produce este experimento aleatorio. Bien, finalmente, cuando nosotros definimos un espacio muestral, dentro del espacio muestral vamos a tener observaciones individuales o conjuntos de observaciones que las podemos atribuir o las podemos asociar con eventos o sucesos particulares. Entonces, podemos decir que un evento es un subconjunto dentro de un espacio muestral. Y este subconjunto se va a definir dependiendo de lo que nosotros queramos representar o de lo que nos interese estudiar dentro de los resultados del experimento aleatorio. Por ejemplo, como muestra la diapositiva, quizás estamos interesados en el evento A, en el cual el resultado de lanzar un dado es un número divisible entre 3. Yo sé, de lo que hemos repasado, sabemos que el espacio muestral del experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un dado, pues son los valores o los números del 1 al 6, porque el dado tiene 6 caras, suponiendo que es un dado de 6 caras. Entonces, mis posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No obstante, los elementos que van a componer el evento A no son los 6 valores, son solo aquellos que puedan ser divisibles entre 3 y que me den como resultado un número entero en la división.
Esto quiere decir que yo solo tengo dos números dentro del espacio muestral del experimento que cumplen con lo que describe mi suceso o mi evento, los cuales son el 3 y el 6. Porque al dividir 3 entre 3 me da 1, al dividir 6 entre 3 me da 2. Entonces son los únicos dos números que tengo que al dividirlos entre 3 me dan como resultado un número entero. El suceso A, por tanto, va a estar compuesto, o más bien, va a ser el conjunto compuesto por los elementos 3 y 6. De lo anterior, podemos establecer que un evento siempre va a ser un subconjunto de S y esta nomenclatura que tenemos aquí es el evento A pertenece al conjunto S. ¿Sí? Este símbolo es otro símbolo de la notación de conjuntos. Para ejemplificar este concepto, consideremos el siguiente experimento. Seleccionar aleatoriamente a 3 personas de una empresa y preguntarles su estado de salud. Es decir, voy con la persona número 1 y le pregunto, disculpa, ¿te encuentras actualmente sano o enfermo? Y la persona solo me puede responder una de esas dos opciones, o está enfermo o está sano. Lo mismo para la segunda persona y lo mismo para la tercera persona. En este sentido, pudiéramos construir el diagrama de árbol, o bueno, les recomiendo que construyan el diagrama de árbol para practicar la herramienta para determinar el espacio muestral final. El espacio muestral al que deben de llegar es algo como esto. Sí, en este caso, este punto muestral o este elemento dentro del conjunto hace referencia a que los 3 empleados estuvieron sanos. Este punto o este elemento dentro del conjunto hace referencia a que los 2 primeros empleados estuvieron sanos, pero el tercer empleado estaba enfermo. Y así sucesivamente para cada uno de los posibles resultados a partir de las respuestas de los 3 empleados. Entonces, aquí estamos dándonos a la tarea de definir 3 eventos distintos. El evento A sea aquellos resultados para los cuales solamente una persona resultó enferma. Bueno, observo los resultados dentro del espacio muestral y tengo que este punto y este punto son los resultados correspondientes que solo tienen una persona enferma, en este caso la tercera persona, la segunda persona y la primera persona. Tenemos por otro lado el evento B, que se define como el evento de que al menos 2 personas resulten enfermas. Al menos 2 es 2 o más, es decir, o 2 o 3 personas estaban enfermas cuando yo les pregunté. En este sentido, de acuerdo a la observación de los posibles resultados, tenemos 4 puntos muestrales dentro del espacio muestral que cumplen con lo que describe el evento B. En este caso, los empleados 2 y 3 estaban enfermos. En este caso, los empleados 1 y 3 estaban enfermos. En este caso, los empleados 1 y 2 estaban enfermos. Y finalmente, en el último caso, los 3 empleados estaban enfermos. Como podemos ver, los 4 puntos cumplen con la condición de que 2 o más personas estaban enfermas. En este caso son 2, 2, 2 y 3. Finalmente, el evento C, definido como que la segunda persona resultara enferma, consiste de 4 puntos muestrales. Como podemos observar en este caso, en este resultado la segunda persona estaba enferma, en este resultado la segunda persona estaba enferma, en este también y en este también. Por lo tanto, existen 4 puntos muestrales dentro de mi conjunto universal o dentro de mi espacio muestral que cumplen con lo que describe el evento C. Esto fue todo por la clase de hoy, o bueno, por la sesión del día de hoy. Espero que haya quedado claro cuáles fueron los conceptos fundamentales dentro del cálculo de las probabilidades. En la siguiente sesión vamos a platicar acerca de los axiomas y las técnicas de conteo para calcular probabilidades a partir de experimentos sin la necesidad de listar los espacios muestrales o de construir sus diagramas de árbol, es decir,
vamos a complementar nuestro conjunto de herramientas disponibles para poder entender cómo calcular probabilidades para experimentos aleatorios específicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.